Hola artista, soy Juan Mieres. Hoy vamos a pintar ventanillas. No, perdón, ventanillas se llama en Asturias. Voy a utilizar papel de Mombal de 300 gramos de grano fino, 100% celulosa. Voy a hacerlo a partir de esta fotografía y como veis lo he simplificado al máximo. He quitado todo lo que sobraba. Voy a borrar un poco el dibujo, el lápiz, porque no me gusta a mí que se vea tanto el lápiz, sobre todo en lo de lejos. Así. He destacado un poquito más el camino, que no se veía apenas. Y a cambio he quitado todo ese masijo de árboles que hay por aquí. Luego si quiero los pinto directamente con el pincel, no hace falta dibujar nada. Y las montañas lo mismo, las dibujo para que las veáis vosotros. Yo en realidad, si no estuviera grabando todo esto aparte, no lo habría dibujado. Lo haría directamente con la brocha, con la paletilla. Pero bueno, así lo veis más claro. Hay que simplificar siempre. Quedarse con lo principal de la composición. Perdón, voy a reservar las casitas, la capilla y el camino. Esto no es imprescindible hacerlo, yo tampoco lo haría, pero para los que empecéis pues viene muy bien porque os facilita mucho el trabajo. Entonces cogéis un pincel, lo empapáis bien en jabón de manos, sin agua, solo jabón de manos, quitáis bien el resto. Esto es muy importante porque si no quitáis bien el resto salen luego manchas, y entonces ya podéis echar la goma de reserva, que yo tengo teñida en rosa para que veáis por dónde va, y hay que echarla pues bien gorda, mucha cantidad, y muy importante también no removerla, o sea, echarlo de una pasada sola. Si lo repasáis, se adhiere al papel más de la cuenta y luego marcha con él cuando lo vayáis a quitar al final. Así que mucha cantidad y de una pasada tiene que ser. Lo reservo todo, no cuesta nada reservarlo y luego trabajáis más tranquilamente. Así está. Los muros no los reservo. Bueno, voy a reservar estos porque en realidad está todo seguido. Luego lo diferencio unos de otros. Aquí otra casa. Bueno, está ahí. Y voy a reservar el caminín. El caminín que yo lo he puesto, lo he destacado un poco, que se vea.
una rayita, aunque sea. Bueno, ahora ya aclaráis bien el pincel y hay que esperar a que esté perfectamente seco. Bueno, voy a empezar por el cielo. Voy a hacer aquí bastante nieve y luego voy a ver si por esta zona meto un poco de niebla. Entonces un poquitín de cielo, azul celeste y un poco de rojo. Azul ultramar. Agua. Un poco más de azul. Okay. Y un poquitín más de rojo. De azul ultramar. Bueno, ahora voy a hacer la montaña esta con nieve. Azul ultramar. Vermellón y un poco de marrón. De sombra tostado. Voy a hacer el borde. Un poco más de marrón. Arrastro. Y agua limpia. Me dejo chorrear para que se haga yo solo. Un poco más oscuro. Azul y sombra tostada. Sin agua. Bueno, voy a seguir por aquí. Rojo. Azul ultramar. Un poco de marrón. Más azul. Bueno, a ver qué sale aquí. Sombra tostada. Siena tostada. Un poco de azul ultramar. Agua limpia. Y vamos a hacerlo chorrear. Así. Agua abundante. Que oscurecer un poco más. Azul ultramar es rojo. Más rojo.
Sombra tostado y azul ultramar. Sin agua. Voy a oscurecer un poco por ahí. Más azul. Así. Un poco aquí. Bueno, ahora esta de aquí. Sombra tostada. Un poco de azul. Azul y rojo. Gordo. Más azul. Azul. Agua. Ocre amarillo. Azul celeste. Un poco. Más azul. Azul celeste. Ocre amarillo. Más azul celeste, un poco de amarillo, una gota de azul ultramar. Azul celeste, ocre amarillo y amarillo. Un poco de agua. Siena tostada. Un poco de rosa. No, muy fuerte. Bueno, ahora azul ultramar. Una gotina de marrón. La luz viene de la derecha, las sombras por la izquierda. Amarillo.
poco de azul celeste. Más azul. Un poco de azul. Rojo. Azul ultramar. Echar un pelín más oscuro aquí, azul y rojo. Más azul. Bueno, voy a ir haciendo algún árbol por aquí. Azul, un poco de amarillo. Amarillo, azul, más amarillo, voy a oscurecer aquí un pelín, que hay bosque. La luz viene a la derecha, la sombra por la izquierda y por debajo de los árboles. Bueno, ahora voy a hacer algún arbolín por aquí. Azul ultramar, un poco de amarillo y una gotina de marrón. No voy a poner muchos, no quiero agobiar el paisaje. A ver estos grandes, un poco más grandes ya. No salen en la foto, pero aquí quedan bien. La valla.
Bueno, ahora voy a hacer los praos del primer término. Amarillo, mucho amarillo. Voy a empaparlo todo de amarillo para empezar. Amarillo abundante. Siena tostado. Sombra tostada. Y ahora azul ultramar. Azul ultramar, un poco de amarillo. Un poco de azul celeste también. Un poco de azul celeste. Piquín de agua. Azul ultramar. Una gotina de marrón. Un poco de azul celeste. Bueno, voy a secarlo un poco.
Bueno, quitamos la goma, ¿eh? Bueno, vamos a hacer el camino. Vamos a mancharlo un poco con un violeta así sucio. Azul. Rosa. Y ahora la piedra vamos a hacer. Ocre amarillo, sombra tostada. Una gotina de rojo. Mucha agua. Un poquito más de rojo. Lo desdibujo un poco para que no se vea el borde así tan duro. Un poco de sombra tostado y azul. Manchas. Bueno, mientras secan las casitas voy a hacer esta valla aquí. Sombra tostada. Agua. Voy a hacerlo con la espátula, entonces hay que hacerlo rápido. Azul ultramar rojo. Lo vuelvo a cubrir casi todo con la pintura gruesa, bastante gruesa tiene que estar. Y muy oscuro, porque los claros los vamos a sacar
Voy a hacer estos palos más grandes con la espátula. Le doy primero ese tono claro porque el papel lo agarra y al quitarlo con la espátula, en vez de quedar blanco, blanco, pues tiene un cierto tono. Voy a hacer esto más alto todavía. La luz viene de la derecha, entonces por la izquierda sombra. Aquí habrá que sacar bastante. Por arriba, por la derecha. Y el palo. Eso es. Luz por la derecha. Los palos. Así. Bueno, voy a seguir por esta otra vallita. Seto, es un seto más bien esto. Verde. Azul, un poco de amarillo, una gota de marrón. Voy a hacer el borde de abajo primero. Y aquí también. Azul, sombra. Azul, vermellón. Bueno, ahora los tejaditos. Vermellón. Siena tostado. Una gotina de azul. Agua abundante.
Bueno, ahora sombras. Dar un poco más de tono. A ver, un violeta hay que hacer, azul ultramar, azul celeste, un poco de rojo, un gris violáceo, como el cielo, un poco más de rojo. A ver, todo este lado es sombra de la izquierda, un poco más de azul. Debajo del alero una buena sombra. Y ahora la capilla. Debajo del alero. Rojo, un poco de azul. Rojo, azul, ultramar. Rojo, un poco de sombra, una gotina de azul. Vamos a darle un poco de textura a este tejado. Y aquí tiene que haber sombra. Ahí. Bueno, y un poquitín más oscuro. Azul ultramar, sombra tostado. Un poco de rojo.
poco de sombra aquí, en la hierba. Voy a hacer las ventanitas. Azul ultramar, sombra tostado. La chimenea. Voy a sacar un pelín de luz aquí. He dejado